Hola a todos, en este video les quiero mostrar la gráfica de la silla de montar, también conocida como paraboloide hiperbólico, que es una superficie que estuvieron estudiando en uno de los videos teóricos. Julián hizo un análisis de las trazas de esta superficie, y en este video, utilizando GeoGebra, les quiero mostrar cuál es la gráfica. Bueno, primero recuerdo brevemente lo que ya estuvieron viendo en la teórica. El paraboloide hiperbólico o silla de montar es la superficie definida por esta ecuación, z igual x al cuadrado menos y al cuadrado. Y bueno, con Julián hicieron todo un análisis de las trazas. Recuerdo que las trazas son las distintas intersecciones de una superficie con distintos planos que pueden ser paralelos al piso o a cualquiera de las dos paredes. Yo quiero recordar un poquito cuáles eran las trazas horizontales, es decir, las trazas que surgían de la intersección de la superficie con planos de la pinta z igual a constante. Z igual a k, con k perteneciente a los números reales. Esto es un plano horizontal, es decir, un plano paralelo al piso. Y entonces, ustedes ya en la teórica vieron cuáles eran estas trazas, es decir, la intersección de esta superficie con este tipo de planos. Yo eso lo quiero recordar brevemente. Entonces, por ejemplo, tomemos k igual a 1. Para k igual a 1, es decir, interseco con el plano z igual a 1, lo que encuentro en este caso es esta ecuación, ¿no? X al cuadrado menos y al cuadrado igual a 1. Y esta era la ecuación de una hipérbola. Entonces, si bien la traza se visualiza en R3, es decir, supónganse que este plano que dibujé acá es el plano z igual a 1, entonces la traza, que es en este caso esta hipérbola, es una traza que se encuentra a altura 1 en el espacio. Siempre es muy útil primero graficar las trazas en el plano. En general las trazas siempre son curvas, entonces son cosas que se pueden graficar en el plano. Y como paso previo a directamente graficarla en el espacio, siempre es conveniente graficarla antes en el plano. Sobre todo porque graficar en 3 dimensiones es difícil por una cuestión de perspectiva. Entonces se hace como siempre este paso intermedio de graficar en el plano. Aunque en realidad la traza vive, digamos, en R3, en el espacio. Bueno, en este caso, no sé si lo recuerdan, pero yo ahí dibujé un cuadradito porque esta hipérbola tiene asíntotas oblicuas en las diagonales de este cuadrado. Entonces, eso que estoy dibujando ahí es la hipérbola x al cuadrado menos y al cuadrado igual a 1, que en este caso corresponde con la traza de esta superficie a altura 1 de z. Entonces acá voy a indicar k igual a 1 para saber que ese es el dibujo que corresponde a intersecar con el plano z igual a 1. Bueno, podríamos seguir dando distintos valores acá.
Pero básicamente en la teórica vieron que para valores de K positivos, lo que voy a ir encontrando en las distintas trazas son hipérbolas que se van como alejando cada vez más del origen, y para valores de K negativos, por ejemplo para K igual menos 1, es decir, cuando interseco con el plano z igual menos 1, lo que tengo es también una hipérbola, pero en este caso es esta hipérbola, x a la 2 menos y a la 2 igual a menos 1, que la diferencia que había es que en este caso la hipérbola se dibujaba en estos cuadrantes, es decir, de esta manera. Entonces, esta que dibujé acá es la hipérbola, la traza, mejor dicho, que corresponde a K igual a menos 1. Muy bien. Bien, y para distintos valores de K negativos, lo que iba pasando es que siempre las trazas correspondían a hipérbolas en estos dos cuadrantes, pero que se iban alejando cada vez más del origen. Bien, recuerden que en realidad las trazas yo debería dibujarlas en R3. Por ejemplo, para K igual a 1, que tenía esta hipérbola, yo debería dibujarla en el plano z igual a 1. Y acá es donde la cosa se empieza a complicar un poco. O sea, a ver, yo tendría que dibujar una hipérbola más o menos una cosa así. Es la hipérbola que dibujé acá, para K igual 1, que eran estas dos ramas, pero a altura 1 de z. Bueno, entonces estas son las cosas que quiero que visualicemos un poco en GeoGebra. Así que directamente, ahora sí, se terminó el recuerdo y vamos a GeoGebra. Bueno, acá estoy en GeoGebra, entonces lo primero que voy a hacer es ingresar la ecuación que define a la silla de montar para que se termine el misterio y directamente podamos visualizar esta superficie. Entonces, acá la estamos viendo. Hago un comentario, me dejé abierto también la graficadora en 2 dimensiones, porque quiero que visualicemos las trazas en 2 dimensiones y también en 3 dimensiones. Por eso tengo abierta esta parte que en este momento no la estoy usando, pero en un ratito la voy a usar. Bueno, entonces acá tenemos a la silla de montar, la voy a mover un poquito para que la vean. Bien. Ahí está. Esa es la silla de montar. Bueno. Quiero que ahora visualicemos las trazas horizontales, que son las que estábamos graficando recién en la hoja. Entonces, lo que voy a hacer para visualizar las trazas horizontales es primero crear un deslizador, que lo voy a llamar K. Se va a mover entre menos 5 y 5. Y voy a ingresar la ecuación del plano z igual a K. Entonces, a medida que yo vaya cambiando los valores de K, va a ir modificándose este plano, que siempre es un plano paralelo al piso. Ahí se ve. Y bueno, claramente, a medida que yo voy moviendo acá, este plano se va moviendo en las distintas alturas de Z. Bueno. Las trazas, entonces, en este caso las trazas horizontales, son la intersección de este plano en celeste con nuestra superficie, la silla de montar. Bueno, vamos a ver esa intersección. Voy a elegir la opción de intersecar dos superficies de GeoGebra
voy a seleccionar las dos superficies que quiero intersecar. La silla de montar y el plano Z igual a K. Bueno, y entonces ahí tenemos en azul la hipérbola que resulta de la intersección de estas dos superficies. Bien. Obviamente, a medida que yo vaya moviendo el plano, se va a ir moviendo también la intersección. Ahí ya pasamos a las otras hipérbolas, las que obtenemos para valores de K negativos. Bien, bueno, quiero que también visualicemos estas trazas en el plano. Entonces lo que voy a hacer es ingresar la ecuación que corresponde a la traza Z igual a K, que es x a la 2 menos y a la 2 igual a K. Bien, y acá hay que hacer un pequeño arreglo, porque fíjense que esta ecuación me la graficó en R3. Miren, voy a sacar por un momento la silla de montar, el plano, la intersección también. Bien, acá GeoGebra me graficó esta superficie en R3, pero yo esto lo quiero en R2, ¿verdad? En el plano. Entonces, para hacer eso hay que ir a configuración, avanzado, y bueno, indicarle que solamente lo grafique en la vista gráfica 2D. Bueno, ahí no lo estaría graficando. Bueno, volví a ingresar la ecuación porque antes, no sé por qué motivo no la graficaba. GeoGebra a veces tiene este tipo de errorcitos, pero bueno, acá la volví a ingresar. Y en este momento me lo está graficando tanto en R3 como en R2, entonces, ahora sí, venimos acá, avanzado, destildo vista gráfica 3D, y me queda entonces la curva graficada únicamente en R2. Vuelvo a poner la superficie, el plano y la intersección. Entonces, acá vemos bien lo que observábamos recién en la hoja. Esta es la hipérbola que yo dibujé en el plano. Pero en realidad, esta hipérbola, yo debería dibujarla en el espacio. Voy a cambiar el valor de K para que me quede una hipérbola más fácil de visualizar. Vamos a ponerle un valor. Ahí, 1,4. Entonces, a nosotros nos resultaba mucho más cómodo en la hoja dibujar la hipérbola en el plano, pero siempre hay que tener presente que en realidad, como esa hipérbola surge de una traza, de intersecar la superficie con un plano paralelo al piso, esa hipérbola en realidad vive en R3. Es decir, este sería el dibujo correcto. Lo que pasa es que muchas veces el dibujo en R3 es difícil hacerlo, entonces a modo de ayuda uno hace esta trampita, entre comillas, de dibujarlo en el plano, en R2. Bueno, lo que les quiero mostrar es, GeoGebra tiene esta opción de, cuando una ecuación tiene un parámetro, puedes pedirle mostrar el rastro. Entonces, a medida que vas haciendo correr el deslizador, te va dibujando las distintas curvas que se van generando. Lo que voy a hacer es, al deslizador, pedirle que se mueva, acá estamos, pedirle que se mueva en intervalos de, vamos a poner 0.2, solamente para que sea un poco más rápido. Entonces, le voy a dar play, y entonces ahí vemos cómo me va graficando todas las hipérbolas para valores de K, bueno, negativos. Esa cruz que vemos ahí es la traza que se ve para K igual a 0, y acá ya vemos que empezó con los valores de K positivos. Sigo.
Bien, y ahí tenemos todas las distintas trazas graficadas en el plano y también en el espacio. Algo importante es que cuando grafican las trazas en el plano, siempre indiquen esa traza a qué ecuación corresponde, como hacíamos en la hoja que íbamos indicando cada hipérbola que graficábamos, a qué valor de K correspondía. Porque si yo solo dibujo la traza sin indicar cuál es el plano con el cual estoy intersecando, entonces eso no me da mucha información sobre la superficie. En cambio, si dibujo la traza junto con la información de, bueno, esto es lo que se ve cuando interseco con el plano z igual a 1, eso sí me da una información un poco más completa de la superficie. Bueno, lo que les quiero mostrar es, miren, voy a sacar la silla, voy a sacar el plano, voy a dejar solamente el dibujo de las trazas en R3, y si observan, es como que se ve bastante claro cuál es la superficie, ¿no? Es decir, realmente las trazas nos dan mucha información sobre la superficie. Si yo tengo el dibujo de todas esas trazas, entonces ya me puedo imaginar realmente cuál es la superficie con la que estoy trabajando. Bueno, una cosita más que quería mencionar es mostrarles las trazas que corresponden a los planos x igual a 0 y z, y igual a 0. En x igual a 0, en x igual a 0, ustedes vieron que la traza es una parábola. Efectivamente, ahí se ve la parabolita. Y en y igual a 0, la traza también es una parábola. Ahí se me salió. Y igual a 0. Bien, ahí está. Voy a sacar los planos para que se entienda un poco mejor el dibujo. Bueno, y ahí se ven entonces las dos parábolas que corresponden a las intersecciones con los planos x igual 0 e y igual 0 respectivamente. Si quieren, saco también la silla por un segundo para que vean solo esas intersecciones. Y bueno, por último, para terminar, le voy a dar una vez más play al deslizador que corresponde a las trazas horizontales, para que vean cómo todas las hipérbolas se van como pegando bien con esas dos parábolas que acabamos de dibujar. Y bueno, entonces realmente si yo tengo las trazas horizontales y las trazas verticales, es como que ya tenés la superficie prácticamente completa. Un último comentario que quería hacer es que en general GeoGebra es una herramienta que es súper útil. Les decía que GeoGebra es una herramienta que es súper útil, pero no deja de ser una graficadora en 3 dimensiones en donde nos muestra las cosas en perspectiva. Entonces, las trazas no solamente son útiles cuando no tenés GeoGebra a mano, en donde no te queda otra que graficar a mano, y ahí, bueno, para empezar hay que sí o sí ponerse a hacer un análisis de las trazas, sino que aunque tengamos acceso a GeoGebra, es útil hacer un análisis de las trazas e ir viendo cuáles son las intersecciones de mi superficie con distintos planos paralelos al piso o a las paredes, porque de esa manera tengo una idea más certera de cuál es la superficie, porque tal vez vos, por más que la hayas graficado en GeoGebra, la perspectiva a veces engaña. Entonces, de todas maneras,
sigue siendo útil hacer un estudio de las trazas, a pesar de poder hacerlo en GeoGebra, poder graficar en GeoGebra, nada, para tener cuidado de no meter la pata en que no nos engañe el gráfico con la perspectiva. Bueno, espero que les sirva. Nos vemos.